Bueno, muy buenos días, tengan todas y todos a esta transmisión de el Colegio de San Luis, que desde el doctorado en Ciencias Sociales y el programa de Estudios Políticos e Internacionales y la Red Iberoamericana de Ciencias Sociales Computacionales han generado esta iniciativa de las jornadas Sociedad 5.0, reflexiones sobre inteligencia artificial y ciencias sociales. Hoy es nuestro último día de charlas y pues tenemos el honor de tener a la doctora Mayra Angélica Bárcenas Castro aquí con nosotros en la sala, al doctor Javier Contreras Alcántara, que está desde su cubículo, pero, ahí lo vemos también. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos este día. Y voy a estar yo, su servidor, el doctor Antonio Aguilera Ontiveros, también como parte de la mesa de diálogo. Voy a tener dos funciones como panelista y como moderador. Entonces, pues vamos a comenzar ya en tema. El tema de hoy es futuro de la inteligencia artificial y las ciencias sociales digitales y computacionales. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta del día, que sería, ¿cómo se espera que la inteligencia artificial transforme la enseñanza y el aprendizaje en las ciencias sociales? ¿Y cuáles serán sus principales aplicaciones para abordar problemas complejos y promover avances en el campo de las ciencias sociales? Le daríamos la palabra primero a nuestra colega y amiga muy querida, la doctora Mayra Angélica Bárcenas Castro. Adelante, Mayra, por favor, con tus Gracias, muy comentarios. buen día por la invitación y saludos a todos los que están conectados ahorita. Bueno, en estos 3 días hemos estado platicando y generando una reflexión sobre lo que está sucediendo actualmente con el uso masivo de la inteligencia artificial, particularmente pues ChatGPT, en el área de la educación, particularmente superior, ¿verdad? ¿Y cuáles son las transformaciones con respecto de este tema? Y por aquí traigo algunos puntos que me parecen relevantes. Ayer también me di a la tarea de investigar e indagar un poquito más qué dice la UNESCO sobre el tema. Y ya hay una guía precisamente de cómo se tiene que abordar la inteligencia artificial en lo que es la enseñanza de educación superior. Uno de los puntos que trata, pues es que la mayoría de los colegas está de acuerdo que la inteligencia artificial es una herramienta complementaria y que tal cual como una herramienta se vino a quedar, así como muchos procesos y avances tecnológicos. Y esto que se queda, pues tenemos que aprender a trabajarlo. Y aquí quisiera hacer mención de una experiencia que tuve en el 2013. Tuve una docente, Birgit Steinisch, una alemana, en el que en el IPCID nos dio una materia virtual. Y digo, en aquel entonces para ser virtual, pues era algo para mí introductorio. Y conocí un reservorio bastante interesante que era Coursera. En ese tiempo todos los cursos que daban algunas universidades del extranjero eran gratuitos y entonces se hablaba de que, híjole, se va a globalizar la educación, ¿qué vamos a hacer? Y creo que en ese sentido también la inteligencia artificial pues es un mero precursor de cómo este nos puede ayudar a colaborar con diferentes, desde el punto de vista, áreas interdisciplinarias. Y en ese sentido se reconceptualiza el trabajo y la educación. Es decir, vienen nuevas estrategias de enseñanza, bueno, no nuevas, sino recapitular estrategias de enseñanza y la implementación de trabajo como por ejemplo la creación de contenidos. Y eso creo que es algo bien interesante. Otra cosa que encontré en la guía de la UNESCO es que el área social no se ve tan lastimada como otras áreas en el ejemplo de la robótica, la ingeniería. Y entonces creo que estamos en un tiempo donde el sociólogo puede permitirse entablar esta nueva era y moldearla a cómo se tiene que
cómo se tiene que capacitar, en qué modo nos puede coadyuvar y en gran medida esto cómo puede potencializar el conocimiento del ser humano. Por ahí me encontré algunos artículos científicos en reservorios. Por ejemplo, me llamó la atención uno de Nayarit, que del 2024, de Navarro y coautores, que generaron una entrevista a diferentes colegas y estudiantes de cómo ellos están utilizando desde el 2023 ChatGPT. Y en general encontraron que pues el 75% lo aceptaba, pero lo aceptaba como un potenciador y que además esta herramienta se puede coadyuvar en lo que es nuestro aprendizaje significativo. Y quisiera entonces cerrar mi participación que en el Colegio de San Luis, desde hace más de 13 años, hemos estado trabajando con el doctor Antonio la sociología computacional. Y creo que es una buena arma en la que se pueden beneficiar los sociólogos y que podemos abordar como una mera un poder con respecto a la inteligencia artificial para aterrizar cada una de nuestras hipótesis. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, Mayra. Le pasaríamos la palabra a nuestro colega, el doctor Javier Contreras Alcántara. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me disculpo porque el día de hoy ando un poco enfermo de la garganta, entonces trataré de ser muy breve en mis intervenciones. Como se ha venido reflexionando y lo planteé también en el primer día, lo que tenemos para el caso de las ciencias sociales es, con la inteligencia artificial, es un proceso. Es un proceso que está en una fase de adaptación y adopción al mismo tiempo de la inteligencia artificial. Y en este sentido, debemos de ser muy conscientes de que estamos ante un momento de replanteamiento de prácticas. Y ese replanteamiento de prácticas a lo que nos lleva justamente es a tener la oportunidad, como bien ha mencionado Mayra, de moldear el uso que le damos a la inteligencia artificial. Es decir, no es la herramienta la que nos va a venir a determinar el uso, sino que estamos ante la oportunidad de que nosotros podamos moldear el uso de la herramienta. Pero eso tiene algunos retos importantes. Ya acá se ha comentado el aspecto de las brechas entre quienes podemos ser los usuarios de la herramienta, brechas de carácter generacional en cuanto a habilidades y predisposición para la adopción del uso de estas herramientas, brechas estructurales, esto es en el acceso a las computadoras, al internet, a los mismos programas, a los conocimientos requeridos para hacer el uso y después el diseño de programas específicos, eso es algo muy importante. Y luego está también la aceptabilidad, una brecha en aceptabilidad con respecto a qué uso se le da justamente a la herramienta. Y me parece que todo esto va a ser, o todos estos elementos debemos de tenerlos en consideración cuando nos planteamos justo la pregunta entonces de cómo se espera que la IA transforme la enseñanza. En otros momentos se ha puesto una gran expectativa, justamente, por ejemplo, en la fase previa, ¿no? La del Internet. Y lo que nos dimos cuenta es que justo estas brechas fueron generando usos distintos y varios del Internet, y no siempre se pudo generar un máximo aprovechamiento. De que cambió la vida para todos, la cambió, pero no hay un aprovechamiento al nivel de la potencialidad que podría existir. Y eso es algo que otra vez estamos en riesgo de tener, ¿no? O sea, ¿cuántos años han estado disponible, por ejemplo, una herramienta como la que estamos utilizando hoy, que es el Zoom?
o el FaceTime o Skype u otras para poder comunicarnos de esta manera. Y sin embargo no fue así sino hasta la pandemia que en realidad se logró una aceptación de la herramienta y una popularización, digamos, de esta herramienta. Y lo mismo pasa con, bueno, forzados por una circunstancia totalmente externa, ¿no? Como fue la pandemia. Y esto mismo debemos de pensarlo también para la IA, que debe de haber un rol fuerte institucional en la adopción y la adaptación de estas herramientas. Primero porque necesitamos alfabetizarnos, los investigadores, los profesores de ciencias sociales, y aquí, insisto, las brechas generacionales juegan un rol muy importante. Las predisposiciones que tengan los individuos juegan un rol muy importante, las mismas instituciones, y a veces ni siquiera es que haya una mala o buena disposición, simplemente ha pasado se ha pasado la opción, ¿no? Hace unos minutos intenté usar Gemini con mi cuenta de correo de aquí del colegio, por ejemplo, y no pude entrar. Y no pude entrar porque me decía que quien tiene el control de las cuentas, de ese tipo de cuentas, no ha autorizado el uso de Gemini, ¿no? Entonces, digo, más allá de que esta sea una crítica, no es que no lo es propiamente hacia quienes sean responsables de tomar esa decisión, lo cierto es de que a veces hay elementos institucionales que no permiten que la respuesta y la adaptación a lo que está sucediendo hoy día tengan la velocidad que deben de tener, ¿no? Y en este sentido, las brechas estructurales, así como este tipo de vacíos que se generan institucionales, pueden generar otro tipo de brechas o pueden ampliar las brechas de uso y por tanto de aprovechamiento de la potencialidad de la herramienta. Entonces, me parece que eso es algo muy importante porque a final de cuentas no es que estemos o la inteligencia artificial nos ofrece una oportunidad en la cual no es que tengamos que estar esperando a que alguien más desarrolle la inteligencia artificial para lo que nosotros necesitamos, sino que estamos en la posibilidad de comenzar a tener un rol activo en el desarrollo también de esas herramientas, porque a final de cuentas lo que necesitamos no son solo herramientas generales o de inteligencia artificial, sino herramientas también especializadas, específicas. Y esas hay que desarrollarlas. Entonces, aquí otra vez queda la gran incógnita, ¿no? Si vamos a optar por una política institucional de desarrollo y de open source, digamos, de la inteligencia artificial para las aplicaciones que se requieren para la investigación en ciencias sociales, o si bien vamos a tener un rol pasivo, simplemente esperando a que grandes empresas, una vez más, sean las que diseñen y nos tengan que decir entonces y delinear cómo es que tenemos que utilizar la inteligencia artificial. Entonces, me parece que eso es lo que está en juego en este momento y es lo que puede determinar el uso futuro de la inteligencia artificial. Gracias. Muchas gracias, Javier. Pues ahora me pasaré al lado de panelista, como les había comentado al principio. Y bueno, con respecto a la pregunta de cómo se espera que la IA transforme la enseñanza y el aprendizaje en las ciencias sociales, pues estoy de acuerdo con lo que dijo mi colega Mayra y mi colega Javier, que precisamente debemos ser muy proactivos realmente si queremos entrar en el tren, o más bien subirnos al tren de la inteligencia artificial. Ayer platicábamos de que pues no era tan inteligente la inteligencia artificial, platicábamos de los algoritmos que están detrás y todo esto, pero hoy por hoy los transformadores que procesan lenguaje natural han llegado como una tecnología disruptiva muy eficaz a generar precisamente oportunidades
para poder trabajar de una manera muy interesante la inteligencia artificial y poderla llevar al aula. Por ejemplo, si yo le preguntara ahorita a algún procesador, ya no voy a hablar de ChatGPT para no hacerle más publicidad, sino que voy a hablar de Cloud, por ejemplo, le pertenece a Amazon, por cierto, o Gemini, y sí, no se puede usar con la cuenta del Colegio de San Luis, pero si uno entra con su cuenta de Gmail, no hay ningún problema. Yo creo que se puede hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo lo he usado para generar ideas sobre cómo dar un curso específico y que me dé precisamente utilizando otro tipo de inteligencias artificiales como son SciSpace, por ejemplo, o Elicio, que también son de paga. Ese es el problema. Encontrar bibliografía adecuada para la investigación o para la docencia. El asunto aquí está en que hay una barrera monetaria importantísima que tendríamos que reflexionar desde la academia y precisamente la academia convertida en profesorado sobre si vamos a montarnos en las plataformas comerciales o vamos a usar software de manera libre. El asunto está de que yo todavía no conozco una inteligencia artificial, creo que hay una francesa, pero no la he encontrado, de código abierto. Todas las inteligencias artificiales que actualmente se están posicionando en el mercado pertenecen a empresas. Pertenecen a Microsoft, que está el Copilot, pertenecen a OpenAI, pertenecen a Amazon, pertenecen a Meta. O sea, ese es el problema que ahorita está. Son desarrollos comerciales y obviamente hay una lógica comercial. Es necesario que nosotros promovamos un desarrollo interdisciplinar para poder generar nuestro propio transformador y procesador de lenguaje natural, para poder tener esa libertad y también establecer que no existan los sesgos que ahorita existen, sesgos lingüísticos, no éticos, sino sesgos lingüísticos. Bueno, también, por ejemplo, OpenAI no deja que uno genere cualquier tipo de imagen, por ejemplo, con Dalí. O sea, por ejemplo, si yo le digo que me dibuje una chica manga estilo este artista japonés que trabaja para los estudios Ghibli, ¿cómo se llama? Miyazaki. Me dice, pues Miyazaki no te puedo hacer el dibujo, porque pues Miyazaki existe y tengo en el algoritmo que de los artistas que actualmente están, no te lo puedo dar. Y no le estoy pidiendo nada fuera de lo común. Le estoy diciendo que con el estilo de Miyazaki me dibuje algo, pero no lo puede hacer. Entonces, ahí ya hay un sesgo del programador. Ahí sí fue un sesgo del programador, no fue de la alimentación de los datos. Y nosotros, si queremos realmente ser libres y poder realizar una investigación crítica, pues tenemos que cargar al sistema con datos que para empezar estén en español, o estén en francés, o en italiano, o en árabe, o en coreano, y poder tener otras perspectivas más allá de las perspectivas anglosajonas. ¿Por qué? Porque siempre ha sido esto. ¿Quién desarrolló la computadora? Los anglosajones, los Estados Unidos. Y nosotros ya contamos con computadoras. Pero el problema está en que
Si yo quisiera una computadora distinta, un desarrollo distinto, los ingenieros en electrónica mexicanos no lo hicieron. Ahorita tenemos la ventaja de que todavía sabemos y hay acceso a las tripas de la inteligencia artificial. Hay que pagar los precios de saber programación, hay que saber los precios de saber matemáticas avanzadas, pero las tripas ahí están en journals y están en repositorios como el Archive, que se usa mucho en ciencias duras, donde la gente pues publica en revistas que van a estar cerradas para el público, porque cuesta 40 o 50 dólares bajar el archivo, pero hacen la chapuza y lo ponen en el Archive como una versión preliminar, pero es igualito, es el mismo artículo. Y de esa manera le dan al mundo la oportunidad de acceder al conocimiento. Gracias a eso, tenemos la oportunidad de saber cómo funcionan estas cosas. ¿Hacia dónde iría entonces la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales? Bueno, pues yo creo que es importantísimo que ahorita le enseñemos a los estudiantes a utilizar la inteligencia artificial para que les programe precisamente y no darles materias de ingeniería de prompts, sino decirles, pregúntale al cloud, que es más gratuito que OpenAI, que el ChatGPT, pregúntale cómo hacer un prompt adecuado para preguntarle ciertas cosas. Claro, yo ahorita pago 20 dólares por estar en OpenAI en su versión más reciente y puedo entrenar GTPs. Tengo hasta 2 terabytes para poder trabajar con esos GTPs, entrenarlos con el conocimiento que yo quiero, no el conocimiento que se cargó, con el conocimiento que yo quiero. Allí está una gran oportunidad de investigación y una gran oportunidad de enseñanza. ¿Por qué? Porque luego tenemos la mala idea de que el estudiante es un chapucero que siempre va a buscar la parte fácil. Y no, a veces lo que tenemos que hacer es precisamente motivar a que el estudiante utilice las herramientas de una manera inteligente y no precisamente pues como lo utilizaban mis estudiantes en el TEC de Monterrey, que me bajaban precisamente la aplicación, ahorita les digo cómo se llama, esta aplicación que es muy útil, que se llama Photomat, que le sacas una fotografía a la ecuación y te la resuelve. O le dices, derívame esta cosa y te la deriva o te la integra. O sea, eso es el uso inapropiado, porque estamos dejando de que el estudiante utilice una chapuza, ahí sí, para no aprender a derivar e integrar. Pero si ya está el estudiante entrenado y puede decir, yo ya lo hice, dices, pues utiliza Photomat para confirmar que lo hiciste bien. No lo utilices antes, pero ahí hay que hacer esa guía. Y ahorita es muy importante que los profesores estemos sensibilizados en esa capacidad que tiene la inteligencia artificial de ser un colaborador de nosotros los profesores y un colaborador del estudiante para su aprendizaje. Pero claro, tenemos que ser sumamente cuidadosos y no ser, como lo decía en un principio, punitivos. Por ejemplo, ahorita es muy fácil detectar el plagio. Hay muchas páginas web, es el mismo Word, trae allí un botoncito donde dice, ay, pues, detéctame el plagio. Y claro, antes, pues lo que hacían los estudiantes es de que entraban a Wikipedia, recortaban y pegaban y armaban y hacían un Frankenstein de cosas y pues decía uno, plagiaste. ¿Por qué les decimos plagiadores? Fueron a buscar fuentes en la internet. Nosotros les dijimos,
No, esa no es una fuente viable, no es una fuente fidedigna. No hagas esto, te voy a enseñar cómo lo hagas. Si lo hicieron, decirle amonestación, pero no correrte del programa. O sea, hay que amonestar, claro, hay que dirigir, pero eso es lo importante que yo pienso. ¿Y cómo abordar los problemas complejos y promover avances en el campo de las ciencias sociales? Bueno, la inteligencia artificial ha demostrado desde sus inicios que sirve para hacer muchas cosas. El primer modelo de inteligencia artificial que trabajaba con símbolos, que precisamente desarrolló Herbert Simon y sus colegas. Herbert Simon, premio Nobel en economía, pero también muy conocido en las ciencias sociales. Él decía de que las ciencias sociales son las verdaderas ciencias duras. Desarrolló con sus colegas un modelo y lo que hicieron fue demostrar 38 problemas lógicos que venían en los libros de los principios matemáticos de Whitehead y Bertrand Russell. Dice, eso fue maravilloso y fue en los años 50. ¿Qué ha pasado ahorita con los procesadores lingüísticos? Bueno, pues creo que ahorita estamos precisamente en la capacidad de poder utilizarlos de otra manera más interesante. Por ejemplo, decirle, genérame código en Python para poder construir una máquina de soporte vectorial para desarrollar un analizador de sentimientos en una red social. Claro que lo va a hacer. Y lo hace bien. ¿Por qué no utilizarlo? ¿Estoy haciendo chapuzas? No. Estoy utilizando la herramienta. Es como haber ido con un colega que sabe programar y digo, oye, ¿me podrías ayudar? Y le platico y cómo está y todo. Y él me desarrolla el programa en Python. Pues sí, lo tendría que poner como un coautor. Aquí nada más le tendría que dar los créditos a OpenAI, que ya el APA 7 me permite citar a OpenAI como una fuente. Ahí lo dejaría por ahorita. Y me vuelvo entonces a ser el moderador y entonces les plantearía la pregunta: ¿de qué manera contribuirá la inteligencia artificial a la generación de conocimiento en las ciencias sociales? ¿Y cuáles son las tendencias emergentes y avances esperados para superar las limitaciones y desafíos actuales? Le daríamos la palabra a Javier, por favor, luego seguiría Mayra. Sí, muchas gracias. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, me parece, me ha parecido muy interesante la reflexión que has hecho y creo que se puede vincular con la pregunta. Para empezar, esto que planteábamos hace un momento sobre si Open Access o si bien íbamos a seguir en este sistema de grandes empresas y simplemente adaptar su uso. Bueno, la IA requiere grandes cantidades de datos para el entrenamiento. Y al final de cuentas, quienes hoy tienen esos datos en su mayor parte o en grandísimas cantidades, son esas grandes empresas, ¿no? Y ya desde ahí hay un sesgo muy importante y hay una desigualdad muy importante que a final de cuentas se sigue reproduciendo. Porque lo que está haciendo de una manera muy inteligente OpenAI con ChatGPT es, en lugar de decirle al mundo, desarrollen ustedes también su inteligencia artificial, no está diciendo, no, usen lo mío. Usen ya lo mío para lo que ustedes quieran, pero usen lo mío. Y lo que está generando ahí es una captación de clientes tremenda, ¿no? O sea, es una estrategia económica muy interesante, sin duda alguna. Pero para hacer uso de ella, incluso para hacer uso de los GPTs, se requiere cierto conocimiento mínimo de para qué lo puedes usar. Es que ese es el gran punto.
¿para qué puedes usarlo? Y ahí es donde todavía me parece que mucha gente, y en ello los investigadores de ciencias sociales, me parece estamos, todavía no alcanzamos a comprender la potencialidad y tampoco tenemos, en este momento no se ha desarrollado, no se han desarrollado las habilidades y la alfabetización o literacidad mínima requerida para poder pasar del mundo de la posibilidad, bueno, primero imaginar el mundo de la posibilidad y luego pasar de ese mundo de la posibilidad a la operacionalización. Entonces, ahí otra vez, no todos estamos partiendo del mismo lugar. Hay algunos que parten de un lugar donde su formación, su experiencia de vida, sus conocimientos les permiten ver justamente esas aplicabilidades, como ahora nos lo explicaba Antonio, y habemos otros que no lo alcanzamos a ver, o que apenas medio comenzamos a ver algunas cosas. Vemos, por ejemplo, las posibilidades que te ofrece Gemini o que te ofrece ChatGPT, pero no alcanza para ver las posibilidades ya para cosas más específicas. Entonces, por eso es que hace un momento yo hacía mucha referencia, justo para hablar de las tendencias, ahora para hablar de las tendencias emergentes, a esta necesidad de la adopción y la adaptación institucional. ¿Cómo podemos los profesores, los investigadores, enseñarle a los nuevos investigadores o a los investigadores en formación si nosotros primero no somos capaces de poder visualizar las potencialidades y luego de operacionalizar esas potencialidades? Entonces, me parece que un punto muy importante tiene que ser ese, sobre todo porque insisto, la IA viene a cambiar la forma en que las prácticas de análisis particularmente y la forma en que hacemos investigación. Creo que es ineludible en este sentido que sin duda la IA, aun cuando apenas comencemos a navegar en estos mares, la IA acelera procesos. Eso es indudable. O sea, y esto es muy interesante, sobre todo, como lo mencionó el doctor Aguilera en la sesión del lunes, lo recuerdo, es una posibilidad impresionante para la autoformación, pero también para mejorar nuestras propias propuestas y las propuestas institucionales de formación. Esto es, hace unos minutos yo me metí a hacer un ejercicio justamente en Gemini, por eso la referencia, de cuáles son las mejores, bueno, esto es muy subjetivo, por supuesto, las mejores licenciaturas en tal rama del conocimiento, y ya me pone una lista y le pongo, a ver, compárame los programas y cuáles son las características y el trabajo que me llevaría a lo mejor semanas, me lo hizo en un minuto. Y eso permite tomar decisiones también rapidísimas. Entonces, creo que sí, la tendencia va a ser a utilizarlo de una forma mucho mayor, pero ese es el punto importante que ya lo ha mencionado también el doctor Aguilera. No podemos permitir que el uso de la herramienta suplante el pensamiento y la reflexión crítica. O sea, volvemos, es una herramienta, pero el que nos posibilite tener respuestas o propuestas veloces, de aceleradas, no implica que necesariamente nosotros las tengamos que asumir como las respuestas. Tiene que haber todo un proceso reflexivo para construir mejor lo que sea que estemos haciendo. Y esto tiene una gran posibilidad entonces o estas herramientas tienen una gran posibilidad entonces, si lo queremos ver así y si las disposiciones de política educativa así lo permiten,
y se le apuesta a la IA para ser un reductor de brechas, para ser un igualador. Es decir, en este momento yo podría, siguiendo con ese ejemplo de cuáles son las mejores licenciaturas en el mundo sobre tal tema, cuál es su programa y cuál es la bibliografía que me recomiendas para, haciendo un comparativo entre las mejores instituciones del mundo en ese tema, cuál es la bibliografía que me recomiendas. Quizás lo tengo así. Pero para eso, insisto, necesitamos que se alineen muchas condiciones. No todos estamos partiendo del mismo lugar, no todos tenemos el acceso a esos $20 mensuales, no todos tenemos el acceso a la computadora, al internet con la velocidad requerida, no todos tenemos el acceso al tiempo, porque a final de cuentas también habrá quien quizá tenga muchas ganas, pero las circunstancias de la vida le copan el tiempo para hacerlo, ¿no? Y todo eso necesitamos, se tiene que trabajar de tal manera que se pueda llegar a dar cuenta y a realizar las grandes potencialidades que puede llegar a tener la IA en este caso, ¿no? Y para mí, digo, no cabe duda que para procesar información es impresionante, para hacer análisis de datos, no me cabe duda de todo ello, no me cabe duda también de que obliga o permite, mejor dicho, el acercamiento a otras disciplinas, porque nos va a llevar a eso a final de cuentas. Eh, pero me parece que el gran punto que puede servir eh, o que puede tener mejores rendimientos sociales que no económicos, pero sí sociales, y posteriormente puede incidir en mejores rendimientos económicos para las sociedades, tiene que ver con esta posibilidad que permite de convertirse en un potencializador para igualar eh, educativamente. Eh, pero, insisto, depende de que se alineen muchos elementos, ¿no? Hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias, Javier. Abriríamos el micrófono para escuchar los comentarios de la doctora Mayra Bárcenas Castro. Adelante, Mayra, por favor. Sí, gracias. Aquí quiero mencionar que precisamente retomando lo que dicen mis colegas, habemos personas que vivimos una transición de donde no teníamos acceso a tecnología y que teníamos que generar lo que era el estudio en las bibliotecas y prácticamente no podías faltar a clase porque te perdías de todo. Y cada quien le entendía a su manera una cátedra, por ejemplo. Ahora, en finales del siglo pasado y principios, tuvimos la oportunidad, particularmente en México, pues de acceder a tecnologías emergentes y avanzadas, aunque cabe mencionar que eran nuevas para México, pero no para el mundo, porque si hablamos de la computadora desde 1960, otros países ya la estaban trabajando. Entonces, para nosotros fue algo nuevo y aún así creo que en el caso de mi experiencia, lo tomé como lo que era, una herramienta que me permitiera optimizar mi tiempo y llenar esos huecos que tenía para la comprensión de los fenómenos que quería estudiar. ¿Y por qué hago este comentario? Porque en abril del 2023, la profesora Reina Martínez del Tecnológico de Monterrey hizo una valoración con respecto de la introducción de la inteligencia artificial en la educación superior y enfatizaba que pues la máquina tal cual no le interesa lo que nosotros pensemos, o sea, no, es simplemente una máquina y al final de cuentas quien la está ahí manipulando es el ser humano. El ser humano es el que sigue tomando las decisiones. Y también que la inteligencia artificial no es capaz de discernir si es creativo o no, si está generando algo o no. Sigue siendo el ser humano el que infiere todas estas decisiones. Y entonces, en ese sentido, otros colegas hacen, por ejemplo, Pell, en el 2019,
hace una reflexión de que tenemos que, o es nuestra responsabilidad, promover el aprendizaje a lo largo de la vida. Y esto quiere decir que nunca dejamos de aprender. El hecho de que vengan nuevas tecnologías disruptivas nos permiten llevar eso que a lo mejor te costó mucho tiempo tomar la decisión de avanzar. Y retomo lo que decía el doctor Aguilera, para un sociólogo es muy difícil trabajar programación. Pues no se les pide que programen, pero sí que sepan que dentro de sus fenómenos puede haber una alternativa, un escenario que les permita saber eso que saben que está, pero que no saben cómo se llama, ¿sí? O, por ejemplo, el hecho de capacitarnos o escuchar colegas de otras áreas para saber qué es lo que están haciendo y si eso me puede servir. Nada es una pérdida de tiempo. Todo es el aprovechamiento y al final de cuentas es empaparnos de información para tomar las mejores decisiones. Y entonces, creo que otro punto que también comentan es replantear modos de evaluar. Y ahí, retomando lo de mis colegas, tanto del doctor Contreras como Antonio, evaluar en el sentido estricto de cuáles son los parámetros que yo tengo que proponer en mi clase para que los estudiantes no desestimen y sigan su camino con respecto de su formación. Porque al final de cuentas no formamos nada más para un título, sino para un trabajo laboral, para que se desarrolle, para que permita gestionar y en el caso, por ejemplo, de México, avances. Y por otro lado, algunos colegas en otras sesiones, tanto de ayer como de antier, platicaban sobre las experiencias que deben de tener los estudiantes, pero en el contacto físico y no tangible. Lo tangible es un área de oportunidad, definitivamente, y está de viento en popa, pero la experiencia que se puede tener, el contacto con otra persona, con la naturaleza. Ya existen, por ejemplo, formularios en Google para mandarlos y no tener un contacto tal cual con las personas, porque como bien lo dijo el doctor Contreras, gracias a la pandemia, pues hubo una mayor aceptación. Sin embargo, cuando yo comencé mi discurso, les dije, desde el 2013 ya estaban intentando en México trabajar esta parte de los cursos, por ejemplo, en línea, o trabajar esta perspectiva. Y como que había no, es que yo no le sé a la computadora, no, es que me da miedo, no, es que no se me da. Y al final de cuentas tuvimos que hacerlo a la mala. Yo creo que no debemos de esperar a que a la mala nos digan. Creo que esta es una buena área de oportunidad, no solamente para la área social, sino para todas las, todos los oficios, todas las licenciaturas, ingenierías, reinventar la forma en que vemos y que podemos aportar a la sociedad, definitivamente. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, Mayra. Me pasaría de nuevo al rol de panelista. Y bueno, yo creo que la contribución de la inteligencia artificial a la generación de conocimiento en las ciencias sociales se parte en dos. Una es la metodológica. Sirve como una metodología muy novedosa que hay que desarrollar todavía, pero que permite integrar cosas que ya están en el imaginario del sociólogo, por ejemplo. Por ejemplo, gracias a que nos hemos digitalizado en exceso y esa digitalización ha llevado a que los discursos ya no sean textos, sino que ahora sean imágenes. Y lo vemos en Instagram. Instagram no es una red para textos, es una red para imágenes, para videos. Entonces, hay ahí un área de oportunidad muy importante para el sociólogo para poder utilizar precisamente estas herramientas de inteligencia artificial
como un instrumento para analizar las imágenes. Claro, eso no deja de lado que se tiene que entender la sociología de la imagen, que se tiene que entender la antropología de la imagen, que se tiene que entender la formación de la imagen desde el diseño gráfico, que se tiene que entender la gramática de la imagen y leer a los clásicos, que pues son clásicos de los años 2000, porque precisamente es cuando empieza a estar esta boom de imágenes disponibles y que son ya interpretadas como documentos válidos para la investigación social, se pueden ya cargar en estas inteligencias artificiales que leen la imagen y utilizan precisamente lo que utilizaría el ser humano para poder vislumbrar qué es lo que tiene la imagen. Entonces, es allí lo interesante como un aspecto metodológico que quisiera yo poner como relevante. Y el otro aspecto es precisamente algo que Bruno Latour estableció muy claramente cuando se puso a estudiar precisamente esta relación entre el investigador y sus instrumentos. Creo que allí hay un área muy importante de estudio dentro de la sociología de la ciencia, de cómo precisamente la inteligencia artificial se está convirtiendo más en un instrumento más de la construcción del conocimiento y su interacción. O sea, Bruno Latour lo vio precisamente con los ordenadores, con las computadoras. Y es lo interesante, precisamente en su teoría del actor red de Bruno Latour, que establece precisamente que el conocimiento no es nada más la interrelación entre seres humanos, sino también con sus instrumentos, con sus ratoncitos a los que les ponen cosas y les inyectan cosas o les hacen cirugías para poder hacer. Todo eso es parte de la sociología de la ciencia. Entonces, ahora, con la irrupción de la inteligencia artificial, para poder hacer lo que platicaba en un principio, una sociología de la imagen, la sociología de la ciencia social, utilizando este tipo de instrumentos, tiene allí un área importantísima de investigación. Entonces, yo creo que es allí donde puede precisamente la inteligencia artificial contribuir no nada más como un instrumento, sino también como un sujeto de estudio, porque ya también lo tenemos que ver, y en esto me dará la razón Javier, de que precisamente en algún momento, cuando empecemos a desarrollar, yo creo que en unos 30 años o un poquito más, inteligencias artificiales que ya puedan tener empatía, porque hay también un gran campo de investigación en la robótica y en la inteligencia artificial, que es precisamente la simulación de las emociones humanas y poder hacer que ahora tenga empatía esta inteligencia artificial y pueda compadecer a, por ejemplo, el enfermo, que el robot cargado con inteligencia artificial, el robot especializado en cuidado de la gente mayor, que ya existen ya esos robots. Claro, ahorita son muy caros y pues son accesibles solamente para unos cuantos bolsillos, pero se van a popularizar también. Entonces vamos a tener también esta interacción con seres artificiales que en algún momento nuestra misma humanidad nos va a llevar a pensar, como lo platicaba ayer, que tienen ciertas características antropomórficas y que vamos a hacer una especie de paraidolia cognitiva, precisamente al reconocer a estos seres artificiales
como seres que merecen derechos. Y entonces vamos a estar ahí en algo muy interesante para la ciencia social, porque va a haber una especie que nosotros nos dedicamos a destruir las especies, pero va a haber una especie que creamos a la cual le vamos a dar derechos y vamos a convivir con esa otra especie. Es interesante lo que yo vislumbro para el futuro. Les digo, no es en un futuro inmediato, no es en unos 3, 4, 5 años. Yo lo veo para un futuro un poquito más allá, para los investigadores jóvenes que ahorita están formándose apenas en sus licenciaturas. Lo van a ver ellos. Yo creo que a mí no me va a tocar ver precisamente esas cosas, pero la tecnología evoluciona muy rápido, muy, muy rápido. Y bueno, este es el año de la inteligencia artificial. El año pasado fue la probadita, fue ir probando, ir como sensibilizándonos. Existe, miren, pero este es el año del boom. Entonces, allí yo veo esas dos cuestiones. Las limitaciones y desafíos actuales, pues sí, son los mismos que ya hemos estado platicando en estas charlas. Las limitaciones son precisamente los sesgos cognitivos que tienen precisamente las inteligencias artificiales por ser construidas en una cultura distinta a las nuestras. Tenemos que, no me gusta la palabra porque es una palabra muy sangrona, que es precisamente tropicalizarlas, pero sí tendríamos que llevarlas hacia nuestros sentidos culturales y precisamente acercarlas hacia precisamente sectores que han estado fuera del boom tecnológico, como por ejemplo comunidades muy deprimidas económicamente, no nada más comunidades indígenas que históricamente son deprimidas económicamente, sino también comunidades urbanas económicamente deprimidas. O sea, como yo les decía ayer a unos colegas en una discusión que teníamos de que por qué ellos se ponían en una posición bastante de izquierdas. Y yo les decía, bueno, a ver, cambia tu casa de las Lomas y vete a la Tercera Grande. Sí, para que seas congruente. Obviamente, pues les gané la discusión porque, pues no se querían ir a la Tercera Grande. Entonces, esa es una de las cuestiones que creo que es un desafío para ahorita nosotros, y las empresas no lo van a hacer. Las empresas no son altruistas, las empresas son eso, empresas, y están hechas para generar dinero. Entonces, yo creo que es importante que haya una iniciativa que puede ser una iniciativa multidisciplinar. Yo no creo en los gobiernos, yo soy anarquista en ese sentido, y los gobiernos para mí son un estorbo realmente porque pues no hacen absolutamente nada más que quitarnos impuestos y después repartírselo en las élites gubernamentales, a pesar de que trabajo en un centro que supuestamente pertenece al gobierno. Pero bueno, lo que vemos es que precisamente no hay una política de ciencia y desarrollo. Hay una oportunidad para generar una política de ciencia y desarrollo que establezca precisamente como una prioridad nacional el desarrollo de inteligencias artificiales propias y de acceso universal para la población. Eso sería lo importante. Y no nada más decir, es que el diálogo de saberes. Pues qué bueno, ¿no? Pero el saber ahí está y no hay un diálogo, nos estamos yendo, o sea, a este gobierno que le gusta construir trenes se le está yendo el tren. Ahí yo vería que hay un desafío nacional y que no nada más es nacional, yo lo vería también a nivel latinoamericano. Tengo colegas argentinos que se dedican a hacer inteligencia artificial con presupuestos raquíticos,
raquíticos. Y pues yo creo que también es muy triste que pues el centro que mayormente tiene desarrollado la inteligencia artificial sea solamente el Tecnológico de Monterrey y no una universidad pública. O sea, eso es triste. Y bueno, nos da precisamente idea de cuáles son los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando. Pero bueno, me vuelvo a convertir en moderador. Es interesante esto, está muy divertido convertirse en moderador y en panelista. Y me iría a la tercera pregunta, que sería, ¿cuáles serán las implicaciones éticas y sociales más relevantes del desarrollo y uso futuro de la inteligencia artificial en las ciencias sociales? ¿Y cómo se garantizará la responsabilidad y transparencia en su desarrollo? Le daría la palabra a mi amiga y colega, la doctora Mayra Angélica Bárcenas Castro. Adelante, Mayra. Gracias. Me dejó reflexionando el doctor Antonio. Precisamente una de las partes que yo quería comentar es que en India ya están desarrollando el Yellow.ai. El TEC de Monterrey también está desarrollando su propia inteligencia artificial, y que definitivamente eso nos puede, o es una forma de inspirarnos para que nosotros tengamos esa área de oportunidad y podamos entonces abarcar toda esa parte de desigualdad. Porque aquí, desde el punto de vista tecnológico, desigualdad, me refiero a que seamos objetivos algorítmicamente o con respecto de la información que recibimos, porque es información, y cómo podemos trabajarla. Porque si bien es cierto, en otras sesiones comentaban que México no es parte de todo ese conjunto de datos que, por ejemplo, ahorita tiene ChatGPT. O sea, nosotros podemos ir a trabajarla, pedirle ayuda, y nos da un pormenor de otras culturas y otras ideas. Y entonces eso pues implicaría éticas, porque incluso dependiendo del gobierno, del lugar donde geográficamente está este conjunto de datos, pues también tienen ciertas libertades o tienen ciertas formas de expresar la información de los datos. Entonces, la parte de ética y social relevante en la inteligencia artificial, pues actualmente contamos con una confianza ciega y como espectadores. Y creo que hay mucho que trabajar con respecto de las políticas públicas, o como lo han venido trabajando, cuál es el papel de las instituciones para que esta sea un área de oportunidad. Otra parte es cómo es que la tecnología, la limitación, más bien, la tecnología tiene ciertas limitaciones. Y aquí abordo la ley de Moore, y que se ha cumplido, que es que hay un crecimiento exponencial y entonces alcanza su límite en algún momento. Quiere decir que entonces va a haber un boom, pero todavía no trabajamos esa parte que nos permita o que nos vaya a ayudar en cada una de nuestras tareas. Por lo tanto, así como llegó el Internet y que se abrió para todos y que pensaron que se iban a eliminar todos los trabajos, pues no sucedió, porque hay un límite, ¿sí? Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Otra es el trabajo con respecto de la privacidad de los datos de las personas. Y es que yo no entiendo aquí, si bien es cierto que hay aplicaciones o, por ejemplo, cuando nosotros contratamos algún bien o servicio, se supone que a nosotros nos dan a firmar la privacidad de nuestros datos. Pero no sé si les ha pasado aquí en México que te hablan de quién sabe dónde, saben tu nombre y saben tu número. Entonces, ¿dónde queda la privacidad?
Y es que cuando traemos lo que decía el doctor Antonio, el que esta tecnología en algún momento está trabajando patrones de emociones, entonces, ¿dónde queda la individualidad de las personas? O sea, si vamos a trabajar en algún momento de los derechos de esas tecnologías, ¿dónde quedan las de nosotros? Entonces, tal parece que sí hay un avance, pero no se logra concretar la parte de la privacidad. Y otra es la manipulación y desinformación. Precisamente como cada quien cuando trabaja con este tipo de herramientas cree que sí, es que eso es lo correcto porque no lo sabía, porque no lo había pensado así. Entonces tenemos una desinformación de la situación. Y peor aún, la manipulación, que como bien, de hecho esto lo dije en la primera sesión, nadie es beneficencia. Siempre hay dinero de por medio. Entonces, precisamente porque se está trabajando de esta manera, tenemos que tener como investigadores o como estudiantes criterio depende para nosotros mismos. ¿Hasta dónde quiero llegar yo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué necesito? ¿Y cuáles son los planteamientos que debo de trabajar? Y sinceramente, en el caso, por ejemplo, de los docentes, podemos, hasta donde podemos, pues trabajamos la ética que tiene que tener toda la consigna del aprendizaje significativo. Sin embargo, creo que va más allá de nuestras manos el que las personas que tomen estas decisiones estén bien capacitadas, informadas, tengan el estado del arte, vayan a esos lugares, como bien dijo el doctor Antonio. A lo mejor no me gustaría vivir en cierta colonia donde pues lamentablemente hay personas desinformadas, pues no hay como que para la ignorancia el conocimiento, y el conocimiento se construye. Entonces, eso nos lleva a mitigar problemas de seguridad, políticas, detección, por ejemplo, o la generación de algunos software que nos permitan la detección de entradas malintencionadas, incluso desarrollar clasificadores para los procesos algorítmicos en la toma de decisiones, reconocer los sesgos con los que nos estamos enfrentando y definitivamente integrar la transparencia y responsabilidad que implica estas herramientas, como es la inteligencia artificial, no solamente en la parte de educación, sino en toda la sociedad, no en la introducción de la sociedad. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, Mayra. Me pondría de nuevo en el papel del panelista y pues bueno, yo lo que quisiera abordar en esta pregunta es precisamente el asunto de garantizar la responsabilidad y desarrollo y transparencia en el desarrollo. Como les había dicho, la tecnología está abierta para quien sepa usarla, no nada más para el que tenga dinero, sobre todo las tripas de esta tecnología. Entonces, ahí es algo interesante. En los años 90, más o menos, surgió por parte de una persona muy altruista la idea de generar un sistema operativo de acceso abierto, Linux. Esa idea fue replicada por muchos programadores de buena voluntad que empezaron primero a generar distribuciones con pegotes de programa que le servía a las computadoras. Hoy Linux es una maravilla porque puede uno, si quiere, emular el entorno de Mac para que pueda parecer una Mac, pero es un Linux lo que está funcionando. De ahí lo interesante es, ¿qué hubiera pasado si esta persona lo hubiera hecho con malas intenciones? O que estos desarrolladores
lo hubieran hecho con malas intenciones, o sea, empezar a meterte, o empiezas a meter tu Linux y empiezo a robarte tus datos, porque ya te instalaste. ¿Qué es lo que realmente hace Microsoft? Y lo hace Apple. Nada más que firmamos un convenio de que estoy de acuerdo, que nunca leemos, de que estoy de acuerdo que me van a estar monitoreando. Si yo veo de repente que puedo desarrollar un transformador, así se llama la tecnología en la que se basan los procesadores de lenguaje natural, transformadores, transformers en inglés, y lo creo. ¿Qué me impide a mí como persona, individuo, en el anonimato de mi casa, entrenarlo para que me genere pornografía infantil? Nada, nada. La tecnología ahí está. Entonces, hay un asunto muy importante. Las instituciones, pues tienen mal que bien algunos parámetros y cosas, pero un individuo que sepa programar y que se meta a ser un transformador, ¿qué le impide después subirlo a la web oscura y que las personas lo empiecen a utilizar? Nada. O sea, ahí hay un riesgo muy importante del uso de la tecnología. No es la tecnología la que viene y dice, ay, voy a matar a los humanos, como se ha querido vender los cosas perversas de la inteligencia artificial. Es el humano, yo no lo pondría como un perverso, porque la teoría queer, que es muy respetable, habla precisamente de la pedofilia y hay que discutirla. Pero, ¿quién va a estar monitoreando esos desarrollos? Claro, nosotros estaríamos allí precisamente en que la responsabilidad y la transparencia en el desarrollo de estas cosas, claro, se lo podemos pedir a la empresa. La empresa sí tiene sus candados. Como les platicaba, no me deja hacer un dibujo de estilo Miyazaki. Ahora imagínense si le pido que me haga un dibujo de pornografía infantil. Si no me hace un dibujo de Miyazaki, que es totalmente rosa, ¿qué le impide a esta persona hacer eso? Obviamente se necesita legislación. Esta es una tecnología que se necesita legislar. Pero legislar para bien y legislar precisamente previendo los usos malintencionados de la tecnología. No los datos personales. Eso ya lo está haciendo Europa en una manera bastante idiota, desde mi perspectiva, de legislar para que los datos personales estén protegidos. Estados Unidos le interesa de que pues no puedas tú decirle a la inteligencia artificial, diséñame una bomba casera. Porque esos son sus problemas. Esos son sus problemas, el terrorismo. Y entonces, pues claro, un árabe que sepa programar, ¿por qué no puede bajar archivos que luego están por ahí en las bases de datos rusas sobre cómo armar una bomba y luego decirle, dime cómo hago una bomba casera? Y no estoy hablando de un árabe en Nueva York, estoy hablando a lo mejor de un huti. Estados Unidos, su legislación está enfocada a prever el uso
de diseño. ¿Por qué? Porque yo también podría decirle, diséñame una pistola, genérame los planos y se la mando a imprimir a mi impresora 3D. Claro, a lo mejor vas a aguantar unos 2, 3 disparos suficientes para matar a alguien. Y me deshago de la pistola. Claro, eso es la humanidad. La humanidad es la que le puede dar ese mal uso. Pero ¿cómo vamos entonces nosotros a limitar precisamente, a responsabilizar cuando el conocimiento es abierto? Ahí hay una pregunta que no podríamos contestar. No lo vamos a poder limitar. El conocimiento ahí está. O sea, el daño ya podría haber estado hecho. No sé si exista. No me he metido en Tor para buscar precisamente inteligencias artificiales que me permitan hacer ese tipo de cosas. Pero se puede. Se baja un sistema operativo de incógnito, navego con Tor, con Google Doc, nadie sabe que yo estuve allí. Claro, los que desarrollaron Tor, los que desarrollaron Google Doc, piensan en la libertad. Dicen, ¿por qué me tienen que estar monitoreando? Pero esa libertad que le están dando a los que a lo mejor están haciendo una denuncia hacia un gobierno represor, también lo pueden dar a un criminal. Ahí está el daño. Entonces, yo creo que esta pregunta queda abierta todavía. Hay que pensar muy bien cómo legislar y no precisamente decir como muchos líderes, entre comillas, de tecnología dicen, hay que parar la inteligencia artificial. Sí, la quieren parar porque para ellos poder montar sus industrias. ¿Por qué? Porque son industrias que de repente pues empezaron. Y OpenAI empezó como una industria altruista. Lo que ellos prometían era que iba a estar abierto y que todo el mundo lo iba a poder utilizar. Y ahora ya están trabajando tipo YouTube y van a monetizar los GTPs más populares. Voy a poder recibir dinero si mi GTP es utilizado por muchas personas. Claro, el dinero mueve el mundo. La economía siempre lo ha movido. Afortunadamente siempre pues, ha generado suficiente riqueza para poder tener precisamente personas que pensemos, que reflexionemos sobre las sociedades y que nos podamos dedicar a eso. Y pues lo vemos precisamente, ¿no? O sea, los filósofos precisamente pues se beneficiaban de la riqueza de sus ciudades para mantenerlos filosofando. Entonces, pues yo me quedaría con eso como una pregunta abierta que no podría responder. Pondría esas problemáticas que yo veo, vislumbro y que sé que están ahí latentes y no sé si ya están activadas. Espero no haber dado malas ideas a nadie, pero pues ahí está. Eso es. Bueno, pasaría de nuevo a mi rol de moderador. Falta Falta Javier, sí, Javier. cierto. Adelante, Javier, con tus comentarios, perdón. No. Sí, sí, no pasa nada. Es una pregunta muy interesante que debemos de observar, que debemos, no sé si responder, pero sí intentar ensayar una respuesta posible. Pero a partir de distinguir algo que mencioné en la primera sesión de estas jornadas,
debemos de hacer dos distinciones. La primera es distinguir si la inteligencia artificial la tomamos como objeto de estudio, la tomamos como herramienta o la tomamos desde el uso. Desde dónde la vamos a tomar. Y la otra distinción que tenemos que hacer es de qué tipo de inteligencia artificial estamos hablando. Si de una generativa o tendiente a ser general, o bien como ChatGPT o Gemini, todas esas, o bien una inteligencia artificial de carácter específico y especializado. Porque a final de cuentas no es lo mismo, no tiene las mismas implicaciones. Independientemente de estas dos distinciones, creo que hay cosas que sí podemos preguntarnos alrededor de las implicaciones éticas. Una tiene que ver con, de hecho lo mencionó el doctor Milton cuando hizo referencia al libro del Atlas AI, que tiene que ver con el carácter extractivo de la inteligencia artificial, al menos hablando de la generativa, el carácter extractivo que tiene en su desarrollo. Esto es, para poder desarrollar a estas inteligencias artificiales han tenido que utilizar una gran cantidad de datos y de información. Es cierto que muchos estaban disponibles ahí en la internet, pero que no necesariamente estaban sin salvaguarda de derechos de autor, entre otras cosas. Pero también, por otro lado, lo que se requiere para hacer funcionar a la IA, esos chips que vende NVIDIA, que sus acciones acaban de subir tremendamente estos días, también tienen un carácter extractivo. Es decir, el uso del silicio, el uso de elementos raros, el trabajador silencioso, oculto, que está ahí tagueando cosas, etiquetando cosas. Todo esto, a final de cuentas, el desarrollo de la IA tiene implicaciones de carácter socioeconómico, de carácter ambiental, que pareciera que están ocultas por este boom y por esta emoción de vamos a usar la inteligencia artificial, pero lo que se requiere en cantidades de recursos, en cantidades de energía, tanto física como humana, es tremendo, ¿no? Y podemos hablar de que sí que hay gente que se está beneficiando tremendamente de ello, se está volviendo hipermillonaria, pero también hay gente en la misma industria que no se está volviendo millonaria y que lejos de ello, aparte de no ser reconocido su trabajo en la gran cadena, digamos, de producción, está viendo cómo la brecha entre ellos y aquellos para quienes trabajan se amplía, ¿no? Ese es un elemento socioeconómico, pero también ético, bajo el cual debemos de analizar el desarrollo de la IA. Luego tenemos bueno, es esto, ¿no? La reproducción y profundización de desigualdades que implica también el desarrollo de la inteligencia artificial, más bajo un modelo, como se ha estado hablando, de desarrollo capitalista, hacia el cual apunta cada vez más, al menos la inteligencia artificial generativa. Luego tenemos ciertas implicaciones y nos debemos de preguntar por ello, ya Antonio lo avanzaba y por eso no me voy a detener en ello, en las decisiones para diseñar herramientas de IA. ¿Para qué queremos hacer esas herramientas de IA? ¿Para qué las vamos a utilizar? Ese es una pregunta también que debemos de generar ahí. Y luego, las decisiones que tomamos en términos de uso, las decisiones que tomamos
con el producto de la IA. Es decir, ya producimos una IA, ya la diseñamos, y ahora, ¿qué vamos a hacer con el resultado que me da la IA? Justamente eso es también un tema del cual yo hablo, Antonio, y no quiero ahondar en ello. Pero a final de cuentas, estos elementos nos obliga, o la IA, lejos de caer en esta emoción y ver las posibilidades y concentrarnos únicamente en ello, la IA nos hace voltear a vernos a nosotros mismos. Porque estas preguntas éticas con respecto a la IA nos hacen que nos preguntemos por los principios o valores que privilegiamos para el desarrollo del ser humano. Esto es, nos hace que nos preguntemos qué tipo de ser humano estamos desarrollando y qué tipo de ser humano queremos desarrollar con este tipo de herramientas. Y eso es algo que no podemos dejar de lado en el momento en el que nos preguntemos sobre la IA, ya sea como objeto de estudio, ya sea como para desarrollar la herramienta, o bien ya sea en el momento en que estamos haciendo uso de la misma. A final de cuentas, creo que esto nos debe llevar justamente a preguntarnos, bueno, vamos a privilegiar entonces esta idea de que el hombre es el lobo del hombre y que como el dinero es el que mueve el mundo, tenemos que seguir explotando a los mismos de siempre e incrementar las brechas. Nos tenemos que preguntar, ¿para qué quiero desarrollar una herramienta de inteligencia artificial? ¿Va a ser positivo y cuáles son también los posibles usos negativos y a partir de qué valores definimos qué es lo positivo y qué es lo negativo? Y en el uso incluso cotidiano también preguntarnos, bueno, ¿para qué la quiero usar? ¿La quiero usar para suplantar mi labor, mi potencial labor creativa, o la quiero para potencializar mi labor creativa y generar valor? Creo que este es un elemento interesante de que la IA se comienza a convertir en un otro, y a partir de ese otro y de mirar a ese otro, no humano en este caso, nos obliga justamente a voltear a ver nuestra humanidad y a cuestionarnos sobre ella y sobre su futuro. Hasta aquí dejaría yo por ahora mi intervención. Muchas gracias, Javier. Pues plantearía ahora la última pregunta de esta mesa, que dices así: ¿cuál será el papel de la educación y la divulgación en la comprensión y aceptación de la inteligencia artificial? ¿Y qué se espera lograr en términos del pensamiento y la toma de decisiones de los sistemas de inteligencia artificial en las ciencias sociales en el futuro? Le daríamos la palabra de nuevo a Mayra. Sí, claro. Bien, yo abordaría muy objetivamente algunos puntos, y sería la generación de modelos de aprendizaje basado en patrones no humanos, como es el avance de la robótica. Lo platicaban también mis colegas en otras sesiones sobre la tecnología cuántica, que ya viene un proceso muy acelerado para optimizar los cálculos. Entonces, esto nos puede coadyuvar en la parte de educación en el área social. Incluso trabajar la disrupción del análisis de sentimientos y de emociones desde el punto de vista computacional. Y aquí quiero abordar que es bien importante que dentro de nuestra aula le platiquemos a nuestros estudiantes que hemos escrito libros, artículos científicos, hemos generado talleres y cursos, y creo que valdría la pena retomar esa información para ir generando esta parte de el aprendizaje significativo, y que vaya de la mano como una herramienta o como una forma la inteligencia artificial. La IA
también nos va a permitir verificar hipótesis. Quiere decir que dentro de todas estas pláticas nos queda claro que sí la podemos usar y que puede ser beneficiosa. Hay que tener una percepción que la inteligencia artificial, más bien, la inteligencia artificial no tiene ni la percepción, ni el razonamiento, ni la acción del aprendizaje. Siempre va a ser el ser humano. Esto nos va a permitir también saber cuáles son nuestras capacidades de integrar el desarrollo el entendimiento de varias áreas. Y ayer hablaban de la biología, de la física, pero no menos la parte de salud, la parte de economía, sociología, psicología, historia, arqueología. Por ejemplo, aquí en el Colegio de San Luis, gestión del agua, todo lo que engloba realmente estos problemas sociales, pues nos van a permitir desarrollarnos. Es importante también crear planes de acción de acuerdo a cada país y a cada contexto en la capacitación de la inteligencia artificial. Incluso ya se habla de cómo la inteligencia artificial puede coadyuvarnos en el cambio climático, la analítica de datos, el estudio de la analítica de datos en el área social, el procesamiento del lenguaje natural, un conjunto de plataformas interconectadas que mucha gente todavía no conoce, pero que nos pueden permitir generar este conocimiento y trabajar muy arduamente en datos en tiempo real. Es decir, por ejemplo, el año pasado, después de 20 años, la generación que nació en el año 2000, nació bajo el término del horario de verano. Ellos desde que nacieron, les impusieron el horario, los 2 horarios de cambio de horario, mientras que los que somos de la generación del siglo pasado, pues no vivíamos con ese cambio y tuvimos que adaptarnos. Entonces hice un estudio, lo pongo como ejemplo, un estudio, un cuestionario validado para saber cómo mis estudiantes, antes de que se acabara el horario, percibían diferentes estructuras, como por ejemplo, cómo estudian, cómo percibían lo que era el horario, si se desvelaban, si no se desvelaban, si había una situación de tráfico, si había un cambio. Hice un cuestionario antes de que hicieran el cambio, ya no hubo cambio, pero hice el cuestionario y luego hice el mismo cuestionario a los siguientes meses en el horario de octubre. Entonces hice un estudio longitudinal y dije, pues voy a ver en tiempo real cómo mis estudiantes toman ese cambio, ¿verdad? Después de que desde que nacieron, pues tenían el cambio y de repente ya no, ¿sí? Y encontré muchas cosas interesantes. Y no me dedico a la psicología, ni tampoco lo hice porque realmente me lo impusieran, pero yo quería saber cómo se podía abordar o cómo podía yo mejorar en mi aula horarios, si era más fácil, por ejemplo, ciertas tareas. Y bueno, a grosso modo, yo se los platico porque creo que no dejemos a un lado toda esta parte tradicional que ha venido funcionando y que para nada viene la tecnología a suplantar, ¿sí? Sino más bien que también tengamos el interés de que OpenAI, o bueno, las diferentes plataformas, vienen trabajando con un montón de bases de datos de sabe cuántos años, pero nosotros tenemos todavía ese campo abierto de los datos en tiempo real. Entonces, para cerrar, me gustaría comentarles que la inteligencia artificial se queda, hay que capacitarnos, hay mucho que hacer. Creo que en todas las sesiones vimos que hay áreas de estudio bastante interesantes y que esperaríamos que en breve tengamos una sesión y recuestionáramos y trabajáramos todos estos cambios que vamos a vivir, que estamos viviendo y que seguramente van a traer cosas buenas. Gracias. Muchas gracias, Mayra.
le pasaríamos el micrófono a Javier. Adelante, Javier, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta de cuál es el papel de la educación y la divulgación en la conceptación y aplicación de la IA, es fundamental. Volvemos a esta idea de las transiciones, en este caso tecnológicas, y las brechas generacionales. Es decir, a los niños que están naciendo hoy o que nacieron hace poquitos años, no va a haber una realidad que no incluya la inteligencia artificial. Insisto, ¿por qué? Porque ya simplemente con Alexa están ahí metidos, o sea, o con los otros el HomePod, y no recuerdo cómo se llama el de Google. Ya están metidos ahí. Entonces, más bien creo que el reto tiene que ver con educarnos a nosotros mismos en la herramienta. Educar a quien educa en este momento. Justamente para que estas nuevas generaciones, para las cuales ya va a ser la cotidianidad, la convivencia con las inteligencias artificiales diversas y en los distintos ámbitos de la vida, puedan saber aprovecharla. Insisto, considerando aprovecharla con principios y valores que permitan la reflexión, el bienestar, la libertad, la igualdad, la equidad, que para mí esos serían los valores, algunos de los valores centrales bajo los cuales deberíamos de hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que esa es la labor fundamental, insisto, de volver que nos está planteando, y este proceso de replanteamiento de las prácticas de educación y de investigación, final de cuentas nos tiene que llevar a eso, ¿no? A educarnos primero nosotros, que somos las generaciones de transición, para que aquellos que en su momento ya van a estar totalmente imbuidos en ello, no sean simples consumidores, que ese es un gran problema que tenemos en nuestros países, ¿no? Nos forman para consumir la tecnología y los desarrollos tecnológicos y de información, y no tanto para generarlos o crearlos, innovarlos. Entonces, me parece que ese es el gran reto, y me parece que a final de cuentas ese es el elemento central sobre el cual debe de girar esta pregunta sobre cuál es la educación, cuál es el papel de la educación para la aceptación y la aplicación de la IA, no solo en las ciencias sociales, sino en general en todo el área del conocimiento y en las distintas áreas de la vida. Sería todo. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesantes tus comentarios, igual que los de Mayra. Yo contribuiría un poquito con esto de que sí es importantísimo el papel de la educación y la divulgación para que precisamente estas tecnologías puedan llegar al mayor número posible de personas y beneficiarlas. Hay la brecha digital, que es precisamente la incapacidad de acceder a la tecnología digital por parte de un gran número de personas en nuestro país. Y pues esa brecha digital se va a hacer aún más grande con la brecha de aprovechamiento de la inteligencia artificial. Como les había dicho anteriormente, yo creo que es importante que se impulse a nivel nacional y latinoamericano un programa de reducimiento de la brecha digital, de reducimiento de los prejuicios que se tengan hacia las inteligencias artificiales,
de construcción de inteligencias artificiales propias del hemisferio, que tengan que ver precisamente con esta búsqueda de la igualdad en el acceso de oportunidades, en el acceso de las tecnologías. Yo creo que tenemos que construir oportunidades para que las personas en libertad puedan usar las tecnologías como mejor les parezca. Si yo quiero utilizar la tecnología para mejorar mis diseños, si soy un diseñador gráfico, pues adelante, úsalo. Si quiero utilizar la tecnología para aprender a programar y hacer cosas más interesantes o para poder utilizar algo y mejorar en mis habilidades científicas, hacerlo. Si quiero simplemente que me diga qué receta puedo utilizar el día de hoy para comer, que lo haga la persona. Pero hay que generar estas condiciones que son estructurales para que precisamente se reduzca la brecha digital. Creo que una de las cosas buenas que han surgido es de que Comisión Federal de Electricidad ofrezca internet, pues ahora sí que a todo el país. No sé a qué precios los ofrece, porque se cobra, obviamente, pero que debe de ser mucho menos que los de las compañías que están hoy en competencia vendiendo sus servicios de Internet. No sé con qué velocidades, pero sí creo que sí es importante que el gobierno o los gobiernos latinoamericanos se pusieran de acuerdo para hacer una estrategia multilateral para precisamente reducir la brecha digital, educar a la gente y divulgar precisamente los beneficios que pueden traer estas tecnologías y no precisamente quedarnos como siempre lo hemos hecho, como repúblicas bananeras, viendo cómo pues nuestros bananos cada vez valen menos en el mercado internacional. Entonces, pues eso sería con lo que yo cerraría las discusiones. Nos quedan 20 minutos. Yo invitaría al público que nos esté viendo a través de la red de YouTube a que ponga algún comentario, pregunta. Creo que no tenemos mucha gente por lo que estoy viendo, pero tenemos personas que están aquí en la sala con nosotros y abriríamos los micrófonos hacia sus preguntas. Entonces, pues adelante y ojalá que podamos responderles correctamente. Adelante. Muy bien. Es un tema por demás interesante, lo más importante y sobre todo yo estoy muy satisfecho de que una institución como el Colegio de San Luis tome el tema, porque muchas veces temas como este son un problema al que hay que darle la vuelta. Lo vemos, pero en lugar de atacarlo de frente, se le da la vuelta. Y aquí veo a ustedes que están haciendo frente de ello. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta dónde puede el Colegio de San Luis adoptar esta tecnología y de ahí hacer una inteligencia artificial propia? ¿Hasta dónde creen ustedes que pueda lograrse? Bueno, me voy a permitir responder. El Colegio de San Luis no tiene las capacidades tecnológicas y cognitivas para hacerlo. Creo que eso sería una estrategia que se tendría que plantear al IPICID, porque es precisamente tecnología de computación lo que ellos tienen supercomputadoras,
Entonces, al Centro Nacional de Supercómputo se le podría plantear la estrategia de construir una inteligencia artificial que sirva para la nación o establecer las alianzas con otros centros nacionales de supercómputo para poder construir esas inteligencias. El Colegio de San Luis no es la institución adecuada para poderlo desarrollar. Podemos criticar precisamente los usos de las tecnologías, podemos estudiar los usos de las tecnologías. ¿Por qué? Porque estamos formados precisamente para eso. Pero, por ejemplo, crear una granja de envidias para poder construir una inteligencia artificial que me pueda responder, porque eso es lo que se busca, velocidad. Se puede hacer en una computadora ordinaria, pero va a responder muy lento. Se puede tener un disco duro de 12 terabytes y pues se le puede alimentar y todo eso va a estar funcionando, pero va a responder muy lento. Lo que se quiere es de que sea competitiva con las inteligencias artificiales que se ofrecen en el mercado. Eso yo creo que más bien se le tendría que preguntar al director del IPICIR, al director del Centro Nacional de Supercómputo, y establecer precisamente las necesidades que se tendrían por parte, no sé, de centros pues, de ciencias sociales, de ingenierías, de centros en biología. O sea, eso es lo que se tendría que plantear. Pero el Colegio de San Luis no tiene ni la infraestructura ni la gente capacitada para hacerlo. Eso es una responsabilidad de los ingenieros. Ellos son los más capacitados para hacerlo. Pero sí, el colegio no podría, aunque quisiera. Pero sí podríamos tener una estrategia de adaptación hacia lo que hay. De establecer estrategias educativas, por ejemplo, establecer seminarios, establecer talleres, invitar ingenieros. O sea, podríamos servir como puente educativo, pero no el desarrollador de la inteligencia artificial. Eso sí. No sé si respondí la pregunta. Sí, claro, muy bien. No sé si mis colegas quieran decir algo más. Javier, Mayra. Solo agregar también al Infotec, es otro centro de investigación, aunque con algunas cualidades muy particulares, que se encarga también del desarrollo de lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Entonces, quizás entre Infotec y el IPICIT serían justamente los más adecuados dentro de la red de centros públicos de investigación que pudieran, con las capacidades que pudieran desarrollar en algún momento la inteligencia artificial. Pero justo la pregunta lo que nos muestra es que no estamos preparados en términos de articulación institucional, en términos de política tecnológica, política científica, para afrontar estos retos y para afrontar la actualidad del mundo. Es decir, de pronto la política científica actual está en rescatar cosas del pasado, que está muy bien, se debe de hacer, indudablemente hay conocimiento valioso, pero no debemos de descuidar que por ver el pasado dejemos de ver el futuro. Y me parece que eso es algo que se ha estado haciendo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México y en algunos otros países de América Latina, ¿no? Entonces, justo la pregunta pone ahora sí que el dedo en la llaga, ¿no? No tanto para nosotros, no tanto para el Colegio de San Luis, insisto, pero sí para la política científica que se articula como una política de Estado, no de gobierno, que esa es una de las grandes confusiones que me parece que hoy están dañando gravemente a nuestras instituciones. El desarrollo de la ciencia y la tecnología no debe de ser una política de gobierno, debe de ser una política de Estado, que va más allá de los sexenios, que va más allá de quién gane las elecciones. Y esa es una trampa en la que hemos caído,
y es una trampa que al no salir de ella no nos permite entonces ponernos en la frontera. Eso que desde el discurso se habla tanto, en la frontera del conocimiento, en la frontera del desarrollo tecnológico. Si dejamos de pensar en que la política científica tiene que ser una política de Estado y tiene que mirar al futuro, entonces nos vamos a quedar atrás y nos vamos a ir rezagando, ampliando justamente esta brecha de la cual hemos estado hablando. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Mayra, ¿quieres cerrar? ¿Qué estudia? Yo soy ingeniero. Ingeniero. Sí, y estoy desarrollando unos modelos matemáticos y una metodología de resolución de problemas sobre la vialidad. Ah, ok. Bueno, Sí. yo no trabajo en el Colegio de San Luis, no puedo opinar del mismo, pero creo que mi retroalimentación sería que independientemente de lo que las instituciones puedan hacer, en este caso, como bien dijo el doctor Antonio, hay que tener en cuenta que pues la infraestructura, la parte de ingeniería, pues así la tiene el IPICIT y tienen un centro de supercómputo. Aquí yo lo exhortaría a que estas reflexiones le permitan crear o generar dentro de su rubro cómo la inteligencia artificial puede ser benéfica y cómo toda su formación a lo largo de la vida puede tener ese constructo por medio del camino científico para lograr los objetivos. Y cuando lo logre desmenuzar y trabajarlo, se pueden generar talleres, pláticas, acudir a congresos que le permitan entonces no solamente visualizar la infraestructura, sino hasta dónde puedo yo trabajar el área y tener como ese avance significativo, porque la pregunta fue muy general, pero creo que vale la pena hacer la reflexión desde el punto de vista individual, que no quede nada más la plática así, sino qué aportación puedo dar yo a la sociedad, por ejemplo, como ingeniero, ahorita que estamos trabajando de la inteligencia artificial con respecto a lo que estoy generando, pero no quedarse aquí, ¿verdad? Sino irlo moldeando para que esto quede en una acción. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Mayra. Bueno, pues entonces creo que con esto cerraríamos, si es que ya no hay más preguntas. Creo que ya nada más queda una persona viéndonos. No veo yo alguna pregunta aquí. Sí, adelante. Yo preguntar si, o sea, ustedes como investigadores y de parte de la docencia, saben si a nivel pues internacional y así, hay una regulación específica en el aspecto de que los alumnos puedan utilizar la inteligencia artificial, es decir, decían que pues no había algún como impedimento, ¿verdad? Porque pues, al final se aprovechaba para su conocimiento, pero que pues también tenían que utilizar pues la propia ética, ¿verdad? Para saber cómo utilizarla. Pero ¿hay alguna cuestión así como de tal vez no de legislación, pero de normatividad generalizada en las instituciones educativas, digamos, mundiales, y pues también se saben de aquí de México para el uso de nosotros como alumnos? Yo no conozco, conozco que hay un intento de legislación europea para precisamente garantizar la seguridad de los datos personales, nada más. En Estados Unidos hay un intento de generación de una legislación, pero precisamente va hacia las cuestiones de seguridad nacional. Ya cada institución debe de ponerse las pilas y ponerse a normativizar precisamente eso. ¿Cómo lo deben de hacer? Desde mi perspectiva, de una visión proactiva y no restrictiva. ¿Por qué? Porque las restricciones a lo único que nos llevan es al crimen organizado. Y no lo estoy hablando yo ahorita, o sea, se prohibió en Estados Unidos el alcohol y se surgió el crimen organizado precisamente porque la sociedad quería seguir chupando. Entonces, pues,
Allí obviamente había un mercado y había quien aprovechara precisamente ilegalmente, con todos los riesgos, proveer a ese mercado. Entonces, yo creo que más bien es que las personas lean a Séneca, lean a Cicerón, lean a los clásicos para que tengan ética y puedan utilizar de manera correcta las tecnologías. Yo creo que sí es muy importante en esta época ultra digitalizada que volvamos a los clásicos que precisamente nos hicieron reflexionar sobre humanidad. Entonces, eso sería mi respuesta. Le digo, yo no conozco, no sé si mis colegas conozcan alguna normatividad. En el colegio ni siquiera hemos estado platicando eso en los consejos académicos, se lo digo así tal cual. O sea, si alguien llega con la tesis hecha por la inteligencia artificial, no sabríamos qué hacer, ni siquiera cómo detectarla. Yo sí sé cómo detectarla, pero no les voy a decir cómo. Eso es, no es un secreto, nada más es googlearlo. Se puede googlear tranquilamente, pero no es algo que esté en la agenda siquiera ahorita de las autoridades académicas. No sé por qué. Las cosas, pues, siempre vamos atrasados. Siempre vamos atrasados. Entonces, adelante, Javier. Sí, si no escuché mal, preguntaban sobre regulaciones existentes para el uso de la IA en la educación. Sí, así es, Javier. Ok, a ver, hay unos lineamientos que propuso la UNESCO, que me parece que Mayra ya hizo referencia a ellos en algún momento. Y luego, como bien indicas, Antonio, depende de la velocidad a la que reaccionen las instituciones. Hay algunas que no reaccionan tan rápido dependiendo también de su agenda y de si esto está en su agenda, entra o no en su agenda, como es el caso. Y hay otras que sí han reaccionado con mayor velocidad. La única que yo conozco a bien es de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, perdón, aquí en México. Ellos sí tienen ya aprobados unos lineamientos para el uso de la inteligencia artificial. Son de acceso, están de libre acceso. Es un documento de septiembre del 23. Y digamos tiene 4 principios, ¿no? Uno es la certificación de autenticidad de productos con el fines de evaluación, los principios de integridad y honestidad académica, el papel de la IA en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la confidencialidad de los datos en el uso de la IA, ¿no? Entonces, si quieren encontrar, seguramente van a encontrar. Yo ese es el único caso que conozco así tal cual de que tiene sus lineamientos y están aprobados. Pero muy probablemente debe de haber otras instituciones que sí ya tienen esos lineamientos, ¿no? Insisto, a final de cuentas, todo esto remite en el qué tipo de persona, qué tipo de ser humano es el que queremos ser. Insisto, queremos hacer trampa, queremos irnos por la fácil y no aprender y entonces utilizar la IA para suplantar la creatividad y el pensamiento humano, o bien, que no nos va a llevar muy lejos además, o bien la queremos usar para potenciar justamente la creatividad y el pensamiento de nosotros como seres humanos. Gracias. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Bueno, pues precisamente terminamos muy en tiempo. Déjenme ver cuántos estamos todavía. Nada más uno. Y no hace preguntas. A lo mejor soy yo. Entonces, bueno, finalizaríamos con esto. Estas primeras jornadas. Esperemos que estas jornadas las podamos repetir porque la tecnología avanza muchísimo y las podamos repetir el año próximo. Les agradecemos a los que han participado, a nuestros colegas que han participado en estas charlas, diálogos, más que charlas, diálogos importantes.
Y pues a los que nos siguieron por Facebook y a los que vinieron aquí presencialmente a la sala de videoconferencias 2 del colegio, les agradecemos mucho el haber participado y los invitamos a que sigan pendientes de las actividades que el Colegio de San Luis está generando de manera continua, actividades muy interesantes e importantes en muchos rubros del saber humano, específicamente en las ciencias sociales y las humanidades. Les agradecemos el favor de su atención y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde.